temas del Estado. Hemos estado también rezagados o atrasados en este tema, ¿no? Sí, mira, y esa es una gran pregunta porque les quiero poner un ejemplo, porque a lo mejor ahorita ustedes escuchan y dicen, bueno, si 1 millón de jóvenes por México, ¿y qué está haciendo en la práctica? ¿Qué se está viendo como resultado? Primero, comentar, hoy hemos, hace unos meses pusimos como una primera meta que 1 millón de jóvenes por México tenía que ser una red con presencia a nivel nacional de entrada en las 40 ciudades más importantes del país. Hoy una gran noticia es que antes de cerrar este año ya tenemos 10 de las 40 ciudades en donde estamos empezando a trabajar con mucha fuerza, y me da mucho gusto decirles que Guadalajara es una de las 10 primeras ciudades en las que estamos trabajando. Y además me da mucho gusto aquí adelante tener a María José Alexander, quien ha sido una gran líder y quien está encabezando con mucha fuerza este primer grupo que se forma en Guadalajara, haciendo una labor extraordinaria. María José, gracias por venir y por lo que estás haciendo. Pero, y esto es para explicar el tema de las reformas. De la agenda que planteamos en el libro, que tiene estos 5 ejes de los que hablaba, el primero es seguridad democrática y Estado de Derecho, el segundo es educación, el tercero es desarrollo económico y sustentabilidad, el cuarto es cohesión social e identidad, y el quinto es gobernabilidad, democracia y sociedad civil, en donde están englobados la mayoría de los temas. Ahora, nos dimos cuenta que no nos podemos querer comer el pastel de una sola sentada, porque eso lo único que genera es frustración, porque las cosas no suceden ni tan fácil ni tan rápido. Entonces decidimos que las 3 primeras prioridades en donde podíamos enfocarnos, que además responden a las inquietudes principales que fuimos identificando en distintos grupos de jóvenes con los que empezamos a trabajar, son seguridad, educación y empleo. Un joven te responde así de fácil. Las 3 cosas que más me importan o me preocupan en general, claro, esto les digo, se ha hecho conversando con distintos grupos en universidades, etcétera, pero ahí están las 3 prioridades. Entonces, en el tema de empleo, una de las reformas pendientes para lograr las condiciones que permitieran hacer frente a este reto era la reforma laboral, ¿no? Hoy ya todos sabemos la noticia, la reforma prácticamente se acaba de aprobar, pero sí me gustaría compartir con ustedes un poquito qué hizo 1 millón de jóvenes por México al respecto. Hace 2 años, como IPEA todavía no existía el 1 millón de jóvenes, ya traíamos la inquietud de que la reforma laboral era un tema pendiente muy importante. Y en ese momento fuimos a la Cámara de Diputados, nos recibieron miembros de la Comisión de Trabajo, nos escucharon, les presentamos cuáles eran nuestras inquietudes y qué proponíamos. Y la verdad es que fueron muy amables en ese momento, pero como suele pasar con los políticos en este país, pues te dan a tole con el dedo, ¿no? Entonces te dicen, qué padre, felicidades a ti, joven, que te importa, pero pues que te vaya bien, y te vas y no pasa nada. Fuimos en aquel momento a ver al secretario del Trabajo, que era Javier Lozano, y también pasó lo mismo, no pasó nada. Entonces eso la verdad es que nos dejó una gran lección, y sí nos dejó insatisfechos porque vimos que no había forma de que las cosas se movieran, pero fue parte de la lección que, a pesar de que nos dolió un poquito, nos motivó a dar el paso para crear 1 millón de jóvenes. Este año, cuando el presidente Calderón manda la iniciativa al Congreso como una iniciativa preferente, dijimos, es ahora cuando hay que retomar este tema. Y entonces hicimos algo que fue muy divertido, la verdad, y que nos funcionó muy bien. Primero empezamos vía Twitter a contactar a cada diputado federal y les escribimos, diputado tal, los jóvenes que estamos trabajando en este tema, queremos una reforma laboral por esto y esto y esto. ¿Va a votar usted a favor, sí o no? Y de todos los diputados que se les envió el mensaje directamente, 40 respondieron al 1 millón. Lo cual creo que para ser la primera vez pues fue una gran noticia que 40 diputados contestaron, ¿no? Cuando tienen fama o teníamos la costumbre de que no contestara ni uno. Entonces, a partir de eso nos dimos cuenta que uno de los retos que teníamos era precisamente que la gente entendiera mejor por qué la reforma laboral era importante, por qué tener un mercado laboral más flexible, por qué el tema de las contrataciones, los despidos, etcétera, lo que finalmente se contempló en la iniciativa. Y ahí nos dimos cuenta que una de las razones por las que había tanto rechazo de parte de mucha gente era por la falta de información. Es que en general no comprendíamos realmente por qué era importante la reforma laboral. Entonces hicimos una infografía que empezamos a circular en redes sociales para que la gente entendiera por qué la reforma laboral era importante. Y aquí, por ejemplo, el equipo de Guadalajara hizo una gran labor, se hicieron eventos en las diferentes ciudades, se comunicó en las universidades, o sea, se hizo un gran esfuerzo por tratar de explicar por qué la reforma era y es importante. Y después de eso, bueno, cuando empieza a circular la reforma, la secretaria de Trabajo, Rosalinda, a nivel federal,
ve la infografía un día en las redes sociales y se sorprende y nos manda a llamar y dice, oigan, pues están haciendo algo muy interesante, felicidades, no sabía que había jóvenes que sí querían la reforma laboral porque todo lo que sonaba era en contra, y entonces nos manda a llamar y nos ofrece poder poner a nuestra disposición cualquier información que fuera relevante para seguir explicando la reforma. Y después nos fuimos con el Senado, hicimos lo mismo, senador por senador, a decirles que era importante que se aprobara y que no se congelara y que no se detuviera. Finalmente la reforma se aprobó. También, por supuesto, sabemos que no se aprobó porque nosotros hayamos estado ahí, sería ingenuo y pretencioso pensar que así fue, pero sí puedo decir con mucho orgullo que abonamos a la discusión, abonamos a que muchos jóvenes entendieran la relevancia de la reforma y a que los diputados se dieran cuenta de algo que es muy importante, y después los senadores, que sí habemos mexicanos que estamos preocupados porque este país avance y que sí estamos preocupados por lo que están haciendo, por lo que están discutiendo y por lo que están decidiendo. Y por eso había que demostrar que estábamos viendo cada paso que daban, porque ese es el rol de los ciudadanos. No podemos solamente esperar a que ellos hagan las cosas y nosotros después decir sí o no estuvo bien, sino hay que estar al pendiente. Entonces, esta es una de las primeras reformas estructurales, como se les ha llamado, en la que nos involucramos de esta forma. Por eso quise poner el ejemplo, pero bueno, ya vendrán el próximo año otras tantas que también habrá que abordar poco a poco, y también a la par con la esperanza de que 1 millón de jóvenes por México seguirá creciendo y cada vez seremos más quienes nos involucremos para que el contrapeso cada vez sea mayor.